Cuando escuché por primera vez de José, ya era muy conocido por su relato del ángel y las planchas de oro. Buenos días, señor Caudery. Los relatos que escuché eran muy sensacionalistas y no sabía qué pensar. Pero había algo dentro de mí que me llevó a preguntarme, ¿sus relatos son ciertos? En especial, una vez que acepté un empleo como maestro y comencé a quedarme con su familia. ¿Cómo están todos? Bien, ¿y tú? Padre amado, estamos agradecidos por todo lo que tenemos. Al principio, la familia Smith era cautelosa de lo que decían, debido al revuelo que generó tal relato. Te damos las gracias. Pero con el tiempo, comenzaron a confiar en mí y a contarme más. Amén. ¿Su hijo aprendió idiomas antiguos? ¿José? No. La única forma en que José pudo traducir el texto es por el poder de Dios. Martin Harris, el primer escriba de José, perdió las páginas originales. Por esa transgresión, a José le fueron quitadas las planchas y el poder para traducir. ¿Entonces ese fue el fin? Así lo temimos. Con el tiempo le fueron devueltas las planchas junto con el poder para traducir. José está ansioso por cumplir el mandamiento del Señor de completar la traducción. Pero su vida ocupada hace que la obra progrese lentamente. Aún tengo fe de que el Señor brindará una manera para que esto suceda. Padre, que estás en el cielo. ¿Es verdad? Es tu obra. No puedo dejar de pensar sobre esto. Su hijo, el registro, he pensado en ello todo el día. Iré a Harmony. Finalmente comenzó mi viaje para conocer a José Smith. Su hermano Samuel y yo viajamos hacia su casa casi 3 días bajo la lluvia primaveral. Planeaba hacerle preguntas y luego ofrecerle mi ayuda. ¡Samuel! ¡Qué sorpresa! Emma, él es Oliver Cowdery. Emma Smith. Un placer conocerla, señora Smith. Entren, por favor. Espero que José llegue pronto, señor Cowdery. Desearía que fuera más, si hubiera sabido que venía. José. Samuel. Estoy feliz de que estés aquí. ¿Quién es tu amigo? José, él es Oliver Cowdery. Es un hombre rápido y vigoroso. Prácticamente corrió todo el camino solo para venir a verte. José Smith. Señor Smith, he venido para preguntarle sobre la obra que está intentando lograr. Oliver, lo he estado esperando. Por favor, llámeme José. Conversamos hasta tarde. José relató las tribulaciones y los milagros que experimentó y cómo obtuvo el registro de un ángel de Dios. Debe ser increíble experimentar esas cosas. ¿Dónde están las planchas? ¿Están seguras? ¿Podría verlas? Por ahora no puede. He hecho convenio con el Señor de no mostrárselas a nadie. Si no puedo verlas, ¿cómo trabajaremos? Por el don y el poder de Dios. Pronto aprenderá que con el Señor todas las cosas son posibles. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Hoy les presentaré a nuestro nuevo maestro en Central de las Escrituras, Luis Calqui. También hablaremos acerca de la amistad de José Smith y Oliver Cowdery. ¿Y te has preguntado cómo recibir revelación personal? Esa pregunta la trataremos el día de hoy. Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical, el estudio de Ven, Sígueme, en Central de las Escrituras. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, y estamos aquí con nuestro nuevo coanfitrión,
de esta escuela dominical, nuestro querido hermano Luis Calkin. Luis, bienvenido a la escuela dominical. Bueno, muchísimas gracias. No saben la alegría que tengo de poder compartir pantalla con mi gran amigo Walter. Les confieso que era un sueño que tenía, oré mucho y las oraciones son contestadas. No, estoy muy contento de poder estar con ustedes y he tenido un año pasado trabajando y aprendiendo en relación al libro de Mormón, como ustedes no se lo imaginan. Y ahora incorporarme a este estudio de doctrinas y convenios sin duda es una gran bendición. Espero que ustedes lo disfruten como nosotros lo disfrutamos y que por favor ojalá pueda estar a la altura de lo que Walter viene haciendo por tantos años aquí. Así que un abrazo, Walter, y vamos a ir adelante compartiendo estas experiencias que no tengo duda que van a ser extraordinarias. Y estamos felices, Luis, pues en Central de las Escrituras ya venías acompañándonos mucho tiempo, pero podríamos decir esta es la presentación oficial como maestro oficial de Central de las Escrituras de nuestro querido hermano Luis Calkin. Así que espero sus comentarios ahí, hermanos, en el día de hoy, sus saludos, sus bienvenidas a nuestro querido Luis, que nos va a seguir acompañando aquí, esperemos por mucho tiempo. Eso depende de ustedes también y de la aceptación que ustedes le sigan dando a este contenido que creamos con mucho amor. Y Luis, esta reunión aquí, tuya y mía, porque ya nos hemos visto y tenemos gran amor, somos grandes amigos, tanto personal como familiarmente, nuestras familias son muy, muy queridas. Me hace pensar mucho en esto que vamos a ver en estas secciones de doctrina y convenios, en estas secciones del 6 al 9, porque justo tú apareces, Luis, en esta clase de escuela dominical, pero también en la historia de la restauración aparece un hombre que se convierte en un gran amigo de José Smith y aparece como un instrumento enviado de Dios, ¿sí? Que ayuda de una manera fabulosa. Un hombre que es tan bueno que es recipiente de dones celestiales. Ese hombre es Oliver Cowdery. Podríamos hablar un poco, para empezar, Luis, de esa amistad tan bonita que se establece entre estos dos hombres. Bueno, mira, no sé si esto es coincidencia, pero Oliverio Cowdery era un maestro, yo soy un maestro, un profesor, y este joven que en la historia sí que no es correcta con respecto a nuestras vidas, porque Oliverio era un año menor que José Smith. Entonces ahí estamos un poco diferentes. De cualquier manera, él llegó a la casa de los Smith porque normalmente los maestros en ese tiempo se alojaban en las casas de los apoderados, por así decir. Y claro, los Smith venían con una situación bastante complicada. Recuerden ustedes lo que pasó con estas páginas perdidas y todo lo que pasó con José Smith. Fue el peor momento. José Smith había perdido un hijo, habían ocurrido muchas cosas, había perdido esa posibilidad de seguir traduciendo. Pero ahí estaba, Oliverio ganándose la confianza de los padres y en algún minuto, en alguna cena probablemente ellos vieron que él era un buen joven y empezaron a compartir algunas de las experiencias de su hijo, de José. Y esto inmediatamente hizo un clic espectacular en su mente y ustedes ya conocen la historia de lo que pasó ahí hacia adelante con Oliverio, un gran colaborador. Luis, los maestros también, como tú lo dices, eran personas dignas de confianza, porque los granjeros y todos los pueblerinos, pues digamos los habitantes de los sitios, confiaban a sus hijos, literalmente como si fuera un tutor o un padre adicional en el maestro. Y Oliver Cowdery pues llega a esa zona y de hecho los hijos de José Smith acuden a la escuela donde se combinaban diferentes edades, ¿no? No era como un maestro para cada edad como hoy día, pero Oliver empieza a enseñar a los hijos de José Smith y de Emma. Bueno, este tiempo había sido difícil. Esta sección 6 justo nos lleva a una revelación que es dada para el profeta y para Oliver. O sea, no es de estas revelaciones que es para la pareja, no para los dos, ¿sí? Oliver llega a ser el escribiente o el amanuense de José Smith, porque como sabemos, Luis, José Smith no era muy docto para la escritura. Sabía leer, pero no era muy bueno para escribir. Necesitaba a alguien que le ayudara. Esto me hace acordar mucho, Luis, de esa historia de Moisés y de Aarón, ¿no? También, porque Moisés era el profeta, pero no sabía hablar, o más bien no era que no supiera hablar, sino que parece que tenía algún problema en el habla. Y el Señor coloca a Aarón, ¿sí? Qué interesante la comparación, ¿no? Que hacemos entre profetas. Tal cual. Ahora,
poniéndonos en el punto de vista de José Smith, Oliverio Cowdery llega del cielo, digamos. De hecho, él estaba orando constantemente a Dios para que le diera un ayudante, un escribiente, y esto viene a responder sus oraciones. Y por otro lado, en el punto de vista de Oliver, sabiendo esto de los padres, empezando a entender de lo que ahí ocurre un hecho, no sé si recuerdas, Walter, un hecho fundamental, porque Lucy, digamos, la mamá y el papá de José Smith le dicen a Oliverio que ore a Dios para que realmente él sepa si estas cosas son verdaderas o no. Fíjense qué buena invitación. Y Oliver tiene una experiencia espiritual que después desencadena una serie de cosas más adelante, específicamente en esta sección. Por lo tanto, yo quiero detenerme en esa parte que es para todos lo mismo. Aquí no hay otras fórmulas. La fórmula es siempre la misma. La comunicación que yo pueda tener con el Padre. Pasó con José Smith, pasó con todos los profetas y debe pasar también con nosotros. Nosotros debemos tener una comunicación directa con nuestro Creador, Walter. O sea, Luis, y hermanos y hermanas, el patrón se repite constantemente en Doctrina y Convenios y en las Escrituras. No hay otra manera, y es que si alguno tiene falta de sabiduría, la debe pedir a Dios, ¿sí? Los papás de José Smith no llegan a Oliver a contarle la historia de la visión, ¿sí? Y de su hijo, y a decirle, crean esto porque nosotros se lo decimos, sino oren, ¿sí? Y Oliver hace eso. Y seguramente más adelante, cuando lleguemos a esta sección, seguramente 7 y 8, vamos a hablar un poco más de esto de la revelación personal. Pero el patrón se repite, Luis. Contigo, conmigo, con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, pasa de la misma manera. Todos debemos obtener un testimonio personal y recibir respuesta de los cielos de una u otra manera, querido Luis. Ahora yo me imagino la cantidad de preguntas. Los maestros tenemos esa condición. La única forma de aprender es cuestionar todo, tratar de cuestionarse. Y él tenía muchas preguntas. Él tuvo que viajar de donde estaba la familia de José Smith hacia Harmony. Eso yo lo hice manejando. Me demoré más o menos como 2 horas manejando. Pero ellos ocuparon un poco más de una semana, 2 semanas en hacer este viaje. No es menor. Además, con mucha lluvia. Era una primavera, pero había mucha lluvia, mucho barro. Incluso uno de los pies de Oliver estaba siendo casi congelado cuando llegaron a Harmony, cuando estaban llegando ya. Ese viaje lo hizo con el hermano de José. Por lo tanto, llegaron allá y me imagino que al conocer a José y toda la situación, las preguntas venían, y estas secciones vienen como respuesta a ese buen espíritu, y eso es muy importante. Uno puede tener preguntas, pero cuando estas vienen con un buen sentimiento, como decía Moroni, recuerdan en el libro de Mormón, teniendo fe en Cristo, teniendo una buena disposición, no tratando de buscar verdadera intención. con verdadera intención, exactamente. Y aquí hay un patrón extraordinario, y eso es el marco un poco de lo que Dios finalmente comunica. Es muy importante que no olvidemos que cada cosa que está en Doctrina y Convenio, nosotros escuchemos la voz del Salvador en cada una de las secciones y versículos. Qué bien. Y vemos la confirmación también aquí de, claro, una gran amistad, pero también el gran respeto de Oliver por el profeta, ¿sí? Y la confirmación celestial que recibe de este sí es un profeta del Señor. Luego Oliver, pues lógicamente lo sabemos y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir aprendiendo si no lo sabemos o recordando. Es partícipe, es testigo de primera mano de grandes asuntos que sucedieron en la restauración. Me impacta, Luis, y quiero que vayamos de una vez. No sé si tú quieres tratar un versículo antes, pero quisiera ir a este versículo 6. Mira, el versículo 6 de la sección 6, justamente, nos habla de esto. Dice, ahora ya que habéis pedido, he aquí os digo, guardad mis mandamientos y procurad sacar a luz y establecer la causa de Sión. Y aquí nuevamente hay un patrón, Luis, ¿sí? Este patrón de, si quieres recibir, ¿sí? Si quieres obtener de mí, si me has pedido, ¿quieres recibir? Bueno, guarda mis mandamientos. ¿Por qué sería aquí tan importante para Oliver y para José, y también para nosotros, Luis, el hecho de tener que guardar los mandamientos? Porque es como, bueno, esto es lo que yo pido de ti. Esto es lo que yo pido de ti. ¿Quieres algo de mí? Esto es lo que pido de ti. Bueno, lo que tú dices es súper sagrado, porque
podemos tener dos personas que hacen exactamente lo mismo, pero alguien que no está haciendo las cosas correctas y alguien que sí esté haciendo las cosas correctas, y ahí existe una diferencia enorme, que Dios sí lo entiende y lo puede, digamos, conocer. Más allá de lo que a veces nosotros mostramos ahí para que la gente lo vea, recuerden que Dios ve nuestro corazón. Y por eso la importancia de estar primero bien con uno. Me pongo en un escenario completamente diferente. Nosotros podemos estar en una condición ambiental terrible, con problemas en la naturaleza, con persecución, etcétera. Pero si uno está bien con Dios, hemos aprendido de que profetas han estado en esas circunstancias y ellos se sienten absolutamente confortados, bien. Eso lo vamos a ver más adelante con José Smith. Así que me encanta esto que tú hablas en el versículo 6 y que es un patrón muy interesante. Oye, Lizy, me encantó ese término que utilizaste, si uno está bien con Dios, ¿sí? Porque eso puede ser muy amplio, hermanos. Pero, Luis, solo el que tiene esa sensación sabe que está bien con Dios. Y creo, hermanos y hermanas, que nadie, ni siquiera nuestros jueces comunes, nuestros obispos, nuestros presidentes, pueden llegar hasta allá, hasta ese punto. Ellos por inspiración pueden sentir muchas cosas, por revelación pueden saber muchas cosas. Pero la relación personal es como esto, Luis, como sentir uno que uno está bien con él. Como yo me atrevería a asumirlo aquí, Luis, como una relación llena de amor, una relación de esposo y esposa que también se figura en las escrituras como algo literario, ¿cierto? Uno sabe cuando uno no está bien con su esposa, o uno ha hecho algo que le disgusta a ella, o que no le hace sentir cómoda, uno lo sabe de inmediato, lo dice así, es increíble, no necesita que nadie se lo diga, no, creo que no estoy bien, no estamos bien. ¿Cómo llegar uno a eso? Bueno, creo, hermanos y hermanas, que aquí el guardar los mandamientos es importante, porque si uno guarda los mandamientos, Luis, entonces está en la ley, hermanos, y al estar en la ley, está bien con Dios. ¿Me equivoco, Luis, o qué piensas? Lo que pasa es que esas son las grandes diferencias con las cosas temporales y las cosas espirituales. No hay más. A veces uno dice, mira, el hermano tanto fue llamado como obispo, como un consejero, como un líder. Y a veces uno lo mira y dirá, pero ¿será una buena elección? ¿Habrán elegido a la persona correcta? Bueno, el tiempo nos da después la razón en términos de que Dios está actuando adecuadamente. Hay muchas cosas que nosotros no vemos en la vida en general, pero hablando de nosotros propiamente tal, lo que habla el versículo 6 es fundamental. O sea, estar bien con Dios, estar guardando los mandamientos, y eso nos trae poder, tranquilidad, confianza. Y fíjense esta palabra, paz, que finalmente genera los milagros hacia el futuro. Solamente no quiero perder esto. Los primeros 5 versículos normalmente se van a repetir en las siguientes secciones, cuando se le habla a diferentes personas. Es probable que vamos a profundizar más adelante con otras, pero fíjense que siempre al principio dice, una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Dios, Jesucristo ya está dando que la preparación de la gente debe estar pero muy activa, muy atenta, porque algo va a pasar en los próximos años. Entonces esta gente definitivamente debe entender esto, y por supuesto José Smith también. Aquí entendemos que nosotros estamos viendo la película después que ya ocurre, estamos mirando ese con una perspectiva diferente, pero ellos están paso a paso entendiendo esto, que están llenos de preguntas, están llenos de cosas que no entienden, como ocurrió también en el libro de Mormón, con muchos profetas que hicieron cosas que ellos no tenían mayor información de los detalles. Pero es muy interesante eso, que cuando recibamos revelaciones sepamos que algo va a ocurrir, algo va interesante, algo viene, y por algo el Señor nos está preparando para misiones que son interesantes y beneficiosas para nosotros, Walter. Oye, Luis, y eso que nos enseñas sobre estas introducciones aquí, resulta y pasa que yo me imagino en este momento a dos hombres solitos, humildes, de condición, en una casa, pues no como las nuestras, traduciendo un libro
y recibiendo revelación del Señor diciéndoles que esta será una obra grande y maravillosa. Y nosotros, Luis, hoy día, pues ya tenemos la iglesia robusta, fuerte, templos por aquí, templos por allá, los profetas viajan, vienen, tenemos comunicaciones, pero estos eran dos hombres hablando de una obra grande y maravillosa, lo cual, pues, me parece abrumador para ellos. Me imagino que pensaban muchas cosas, pero confiaban y se llenaban de fe. Impresionante. Imagínense bajo ese mismo camino que tú estás delineando, ellos, siendo jóvenes, reciben estas palabras del Señor. No busquéis riquezas, sino sabiduría. Y he aquí los misterios de Dios os serán revelados. Y después dice, y entonces seréis ricos. He aquí rico es el que tiene la vida eterna. En ese tiempo, el presidente Nelson todavía no había nacido. Pero hoy día habla esas palabras de la misma manera. Tener una visión, pensar celestialmente. Fíjense, coherente, correctamente, como está puesto ahí en el versículo 7. A estos jóvenes decirle que la riqueza más importante está relacionada con la vida eterna. Ahora, reciben un mandamiento, Luis. De cierto os digo, en el versículo 8, que se os concederá según lo que de mí deseareis. Y si queréis, seréis el medio de hacer mucho bien para esta generación. Y aunque estas revelaciones, Luis, tienen un patrón que están dirigidas a cada persona, cuando vemos ahí el epígrafe de cada revelación, encontramos revelación dada a tal persona o para tal persona. En este caso, para José Smith y para Oliver Cowdery, nosotros también podemos aplicar este versículo a nosotros. Seremos el medio para hacer mucho bien en esta generación. Ahora, ustedes pueden contestar también allá en casa mientras que nos escuchan con Luis. ¿Qué cosas podríamos hacer nosotros? ¿Qué somos llamados? ¿Qué deseamos o en qué deseamos servir nosotros en esta obra? El Señor contesta eso también, querido Luis. Bueno, aprovechando que leíste el versículo 8, quiero remarcar una palabra ahí que para mí es fundamental en todo lo que hacemos, que está relacionado con la voluntad, cuando estamos dispuestos a hacer algo, si queremos hacer algo, si no queremos. Aquí nadie nos obliga. Aquí nadie nos pone una pistola como diciendo tienes que hacer esto. No, aquí siempre es voluntario y está relacionado con la disposición que yo tengo. Así que no olviden eso. Y si queréis, seréis el medio. Si queréis. Y si no queréis, no seréis del medio. Tan simple como eso. Por lo tanto, cada día debemos nosotros reactivar esa voluntad de caminar y querer seguir haciendo la voluntad de Dios. Si no estamos cumpliendo los mandamientos, decíamos hace 2 minutos atrás, ¿dónde generamos ese querer y esa voluntad para seguir adelante? Bien. Y yo he aprendido mucho cada vez que estoy en clases contigo de este concepto. Ya lo habíamos tratado aquí en esta clase. Ya tú lo habías mencionado, yo lo había recalcado. Hermanos, la disposición en el corazón de los hijos de Dios es fundamental. Y tú acabas de decir, y el Señor lo dice aquí, que de mí deseareis. El Señor necesita que nosotros deseemos. Cuando uno empieza a desear, Luis, uno empieza a disponerse. No antes, porque el que no desea no se prepara para hacer lo que el Señor le llama. Y entonces la obra es esta, hermanos, y que me parece importantísima. No prediques sino el arrepentimiento a esta generación. Guarda mis mandamientos y ayuda a que salga a luz mi obra, según mis mandamientos, y seréis bendecidos. Entonces, aquí llegamos a un punto interesante que a veces nos saltamos, Luis, y a veces no le damos la relevancia necesaria. ¿Por qué no predicar sino el arrepentimiento? ¿Por qué este mensaje tan directo? Concéntrate en esto. Bueno, me sacaste las palabras de la boca porque el punto es que básicamente nosotros podríamos hablar de 1000 cosas. Una persona podría tener 1000 preguntas y una persona podría tener 2000 respuestas. Me encanta esto especialmente cuando estamos en el plano misional, especialmente con los misioneros, los que van a entregar ese mensaje de primera. Vamos, este es el mensaje, el arrepentimiento a esta generación, que está relacionado con sus conductas, con el tratar de ser mejores personas. Nada más. Todo lo demás vendrá después. Todo lo demás se añadirá
como un conocimiento, como instrucción, y vamos a llegar a conocer la verdad de todas las cosas. Pero partamos limpiando nuestras vidas, arrepintiéndonos de las cosas malas que hemos hecho. No significa que de ahí para adelante todo va a ser perfecto, no. Vamos a seguir cometiendo errores, pero el arrepentimiento debe ser nuestra herramienta diaria para acercarnos un poco más a nuestro Padre Celestial. Qué bonito. Y esto yo lo enlazo, Luis, también con segundo Nefi, creo que es 25:2. Bueno, tú me corriges, tú dominas mejor las escrituras, donde el Señor nos revela por medio de Nefi que existen los hombres para que tengan gozo. Y muchas veces pensamos que el gozo es solo la felicidad de hacer el bien, pero el verdadero gozo del alma humana viene solamente, Luis, cuando logra un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Entonces hay una conciliación con Jesucristo tal que produce un gozo eterno. Por eso creo que es tan importante, mis amados hermanos y hermanas, y Luis, y bueno, o sea, aquí lo tomo como un mandamiento personal. Hay que predicar el arrepentimiento, porque uno no puede predicar el arrepentimiento, Luis, sin hablar de Jesucristo y de su sacrificio expiatorio. Extraordinario. Y fíjense cómo esta revelación va muy bien dirigida y pone el camino exacto, porque, a ver, cuando una persona tiene muchas preguntas, a veces no significa responder cada una de las preguntas, sino que a veces generar un camino para que la persona vaya descubriendo lo que finalmente necesitamos aprender. Y si preguntas, dice el 11, conocerás los misterios grandes y maravillosos. Por tanto, ejercerás tu don para descubrir misterios, a fin, y ahí está el objetivo, no por el solo hecho de tener conocimiento y ser más grande que el vecino, sino que el fin es que podamos traer a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, de convencerlos del error de sus caminos. Esto es un milagro. Cuando alguien escucha, ese que escucha entiende que esas palabras vienen de Dios y hace un cambio real en su vida. Y aquí entonces, Luis, también hay otra situación, ¿no? El Señor nos dice con una generosidad, y le dice aquí a Oliver y a José, con una generosidad que es solo de Él, ¿cierto? Tu don. Pero realmente es su don, es el don del Señor, el que ha dado a ellos. Pero ahora es tu don, ¿sí? Y ese don crece, como todos los dones que tenemos, en virtud de ponerlo o colocarlo al servicio de otros, ¿sí? Y aquí lo dice, para convencerlos del error de sus caminos. Me encanta que entonces la bondad viene a mí dándome dones. ¿Para qué? Para que yo actúe eso, otra, para que otros gocen ese gozo o participen de ese gozo que yo recibí, como lo dice Alma por allá en el capítulo 36, ¿no? Hablando de su conversión. Extraordinario. Y aquí también me encanta esto que en el versículo 12, de que habla que no demos a conocer, dice, tu don a nadie, sino a los que son de tu fe. Hay una instrucción directa dentro del marco que ellos están viviendo. Y después dice, no trates con liviandad las cosas sagradas. Por lo tanto, ese consejo, si bien es cierto, ellos lo deben recibir con mucha claridad, pero ¿por qué no también nosotros recibir ese consejo? Que estas cosas son sagradas. A veces hay experiencias espirituales que debemos tener cuidado cuando las contamos y a quiénes las contamos y en dónde las contamos. A veces tenemos que ser confidentes con Dios y a veces somos infidentes con Dios. Cuando recibimos revelaciones, cuando recibimos impresiones espirituales, son para nosotros, de acuerdo a los pasos que nosotros hemos dado, y el Señor nos bendice con ciertos milagros, con ciertas señales, que a veces no es correcto que estemos poco menos poniendo en internet todas las impresiones que recibimos ayer en mi última oración. Tenemos que ser cuidadosos, no tratemos con liviandad las cosas que son sagradas. Ese consejo yo creo que es muy interesante. Y estas instancias que tenemos hoy día son muy sagradas también porque la gente que se conecta, de alguna manera, están, entre comillas, sintonizadas para que nosotros podamos compartir cosas que realmente son sagradas. Y ojalá que así lo vean ustedes también. Oye, Luis, y digo aquí, hermanos,
porque ya sabemos, el Internet puede con todo, ¿no? Entonces, hace un tiempo yo hablaba con una persona y le decía, no, es que en el templo hacemos cosas sagradas. Me dijo, sí, yo sé porque yo he visto en Internet lo que hacen en los templos. Y le dije, y el hecho de que lo hayas visto no significa que conozcas lo que hacemos, porque es tan sagrado que solo el que lo hace lo puede entender y lo puede comprender. Queridos hermanos, mantengamos sagrado lo que es sagrado. Aunque el mundo lo quiera hacer profano o lo quiera dañar, nosotros debemos mantenerlo sagrado. Luis, y vamos a leer este versículo 13 porque creo que es importante y luego vamos a saltar un poquito, pero este versículo 13 me gusta porque aquí hay un patrón, Luis, que aprendemos en el sistema educativo, ¿no? También principio y condición, ¿no? Si haces lo bueno, sí, y te conservas fiel hasta el fin, serás salvo en el reino de Dios. Ahí hay un principio explícito, ¿sí? Presentado para todos nosotros. Es de esas escrituras supremamente sencillas de entender, Luis. Tal cual, no, y se repite en muchos otros lugares, en muchas secciones, en Doctrinas y Convenios, y aquí lo maneja como el máximo de todos los dones de Dios. ¿Cómo no? Estar en la presencia del Padre Celestial, de Jesucristo, del Espíritu Santo, es el mayor don, sin ninguna duda. No olviden ese versículo 13. Insisto, se repite en muchas otras secciones más adelante. Qué interesante. Ahora, dice el versículo 14, porque me has consultado, a mediados del versículo 14 dice, y se han dado cuenta, hermanos, y esto es un patrón también que vamos a manejar en este estilo de clase que vamos ahora a compartir aquí con nuestro querido Luis, y es que vamos a tratar de ir por los versículos. Vamos a tratar de ir por los versículos. Más que detenernos por principios o por temas, vamos a ir caminando por los principios. Entonces el versículo 14 dice, porque me has consultado y he aquí cuántas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. ¿Sí? Y luego dice el versículo 16, Luis. Perdón, el versículo 15. Tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Y el versículo 16, tú dirás, Walter, te está saltando mucho. Me puedes interrumpir cuando quieras, Luis. Sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. Y ahí empieza Oliver a saber, esto es más fuerte, esto es de Dios, porque aquí se me están diciendo cosas que solo Dios me había revelado a mí, y ahora el profeta las está recibiendo por revelación. Eso me parece fabuloso. Tal cual, esto es así. Lo que yo les explicaba al principio, esta es la clave de una doble, triple conversión. Yo pienso que la conversión de un ser humano no viene de un minuto a otro y ya ahí se termina, sino que la conversión es un proceso que puede durar toda nuestra vida. Y cuando no fortalecemos esas experiencias en el camino, podemos incluso ir perdiendo, entre comillas, ese espíritu. Definitivamente, yo conozco personas que han sido muy fuertes en la iglesia y que no han alimentado este tipo de creencias y finalmente se apartan de las cosas del Señor. Este punto, esa oración que hizo Oliver en casa de los Smith, allá en Manchester, efectivamente fue lo que instó a que él fuera a Harmony. Y cuando reciben esta revelación y José le habla de esto, él dice, esto no puede ser mentira. ¿Cómo sabes tú de lo que yo tuve y esto lo sabe Dios y yo nadie más? O sea, dentro de él tiene que haber habido un calor, un fuego, como diciendo, esto es real. Yo les digo, hermanos y hermanas que están mirando, ¿han tenido ustedes esta experiencia? ¿Han sentido en algún minuto de sus vidas ese fuego en su corazón, ese vacío quizás en el estómago que hace estremecer? ¿Y por qué no decir también que hace que lágrimas caigan por sus ojos? El Espíritu testificando fuertemente de que estas cosas son reales. Preparando esta clase, yo les converso que hubo un momento en que estuve leyendo un par de versículos y que tenía la garganta apretada y no podía seguir, porque lo estaba leyendo en voz alta, no podía seguir leyendo y tuve que hacer una pausa. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Al poco andar, lo único que pude describir es que el Espíritu estaba en ese minuto conmigo.
testificando que estas cosas son verdaderas. Y esas cosas son muy sagradas. Y hermano, yo tengo una vida en la iglesia. Uno dirá, qué bueno que se esté dando cuenta. No, esto es diario, diariamente estas cosas suceden. Y ojalá que ustedes puedan identificar también cuando el Espíritu ha tocado sus corazones, porque saben lo que pasa con la gente que se aparta de la iglesia, que no se acuerdan de estas cosas. Y ojalá que nosotros las tengamos vivas y las repasemos y las pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón una y otra vez, para que no tengamos dudas que estamos frente a cosas que son realmente sagradas, mis queridos hermanos. Qué hermoso, Luis, y te agradezco que hayas compartido esos sentimientos con nosotros, porque, bueno, ese es el testimonio. Y el testimonio es tan personal y tan eterno que nadie nos lo puede arrebatar, a menos que tú, como tú lo has dicho, Luis, uno lo olvide por alejarse de Dios o lo olvide voluntariamente. Espero que eso no pase con nosotros. Luis, antes de continuar con esto de la revelación, porque ya nos metemos en la sección 7 y 8 a tratarla un poquito, pero hay un versículo que a mí me encanta, que es dirigido directamente a Oliver, pero que podemos colocar cada uno el nombre de nosotros ahí. Versículo 20. He aquí, tú eres Oliver, hermanos y hermanas. Y yo quiero invitarlos, y Luis, te invito a ti, hagamos este ejercicio. Colocar nuestro nombre ahí, ¿sí? He aquí, tú eres Walter, tú eres Luis. Hermana María, tú eres María. Tú eres Josepa, tú eres Alicia, ¿sí? Y hablo más de las hermanas, Luis, porque muchas veces las hermanas se pueden sentir solas, muy solas, ¿sí? Y te he hablado a causa de tus deseos. Por tanto, atesora estas palabras en tu corazón. Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios, y te estrecharé entre los brazos de mi amor. Luis, si estoy pensando ahí, entonces cada vez que tomamos la Santa Cena, cada vez que recibimos una bendición, una ordenanza, cada vez que vamos al templo, es el poder del sacerdocio el que estrecha a hombres y mujeres en los brazos del amor de Cristo. Esto me parece fabuloso porque a menudo, y lo quise enfocar a las mujeres porque a menudo oigo a las hermanas decir, es que yo no tengo el sacerdocio, pero el poder del sacerdocio rodea en los brazos de amor del Salvador a todo aquel que guarde sus mandamientos, Luis. Bueno, esto es muy sagrado, muy individual, muy personal, es hermoso. Bueno, hablaste de las mujeres, yo creo que las mujeres están un par de pasos adelante de todos nosotros. Y el hecho de que nosotros de alguna manera recibamos el sacerdocio es justamente para tratar de avanzar y parecernos un poquito a las mujeres, que ellas sin recibir físicamente el sacerdocio están por delante de nosotros. Y eso no es palabrería, sino que es una realidad. ¿Cómo se sienten ustedes escuchar algo como esto? Fíjense, he aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy el mismo que vine a los míos y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. Este Salvador que está hablando a través de este profeta, que estos jóvenes reciben esta información, de este mismo personaje que hemos hablado tanto el año pasado en el libro de Mormón, que vino aquí a las Américas, que esta es su iglesia. ¿Cómo se sentirían ustedes que les diga, he aquí, tú eres, tal como dijo Walter, tú eres Luis, tú eres Juana, María, Alicia? ¿Cómo se sentirían? ¿Sabe qué? Esto es real. Él nos identifica. Y cuando recibimos las ordenanzas, y cuando recibimos cada una de estos regalos que son las ordenanzas del Evangelio, no es extraño que nuestro nombre está en medio de ellos. Cuando nos bautizamos, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Luis. Pasemos aquí entonces, porque seguimos manejando esto de conocer las cosas de Dios. Entonces el Señor en revelación le dice a Oliver, en el versículo 22, lo que hablaste la otra noche y me pediste, ¿sí? Tocante a la verdad de estas cosas, ¿no le pasa a tu mente, dice el versículo 23, en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y ahora bien, he aquí,
ahora has recibido un testimonio porque sí te he declarado cosas que ningún hombre conoce. ¿No has recibido un testimonio? Entonces Oliver queda, me imagino, la impresión espiritual. Hace muy poco una buena hermana me contó, y esto lo voy a manejar con toda la reserva del caso de nombres, que su hija estaba siendo maltratada por su esposo en Estados Unidos. O sea, ella vive en Colombia y su hija estaba siendo maltratada en Estados Unidos por su esposo. Qué triste esa situación. Antes que nada quiero decir, qué triste la situación. Pero la hermana escuchó que venía un apóstol, el Elder Anderson, a Colombia para tratar algún asunto con líderes y ella fue invitada. Sin embargo, al empezar la reunión, pidieron, hermanos, al terminar la reunión el Elder Anderson saldrá, por favor, nadie se acerque mientras que el Elder Anderson sale. Eso lo hacen por seguridad, ¿no? Para que los apóstoles estén tranquilos. Pero la hermana dijo, en medio del discurso, porque mira el discurso, Luis, ella dijo, ¿cómo hago para que este apóstol me ayude? Porque nadie ayuda a mi hija. Y entonces, en el discurso, el Elder Anderson habló que los hombres no deberían de maltratar a las mujeres. Y ella dijo, este hombre sí que me va a ayudar. Y entonces tomó una hoja y escribió la dirección, el nombre, el teléfono de su hija allá en Utah. Y cuando el Elder se paró y salió, ella dijo, nadie va a detenerme para que yo le entregue esto al Elder. Y lo saludó personalmente. Y le dijo, Elder, le tomó la mano y le pasó el papel y le dijo, ayúdenme. Ella con lágrimas en los ojos nos contaba. Al poco tiempo, su hija tomó la decisión de separarse de ese hombre. Y ella lo vio como una respuesta de lo que el Señor le había dicho que le podía ayudar para salvar a su hija de las manos de un maltratador. Hermanos, el Señor contesta las oraciones. ¿Qué más testimonio debemos recibir que el de una oración contestada? Piensen en cuántas veces el Señor les ha contestado a ustedes. Seguramente te ha pasado muchas veces también, Luis, y tendrás muchas experiencias de este tipo. Una de las cosas más importantes que yo creo que debemos atesorar es cuando recibimos una impresión o una revelación o una influencia tan clara del Espíritu Santo. A veces, y en el libro de Mormón, encontramos que hay personas que tratan de buscar cosas que no pueden entender y tratan de ir a buscar ese tipo de cosas que no pueden entender. Y como eso ocurre, recordarán ustedes, Dios a veces le da cosas que no pueden entender. Yo diría, ¿por qué no nos quedamos con las experiencias que sí tenemos y las experiencias que sí hemos recibido y las tenemos en nuestra mente permanentemente? Yo creo que es fundamental, y a Oliverio Cowdery le pasa aquí. Él tuvo una experiencia en esa oración. Ahora recibe esta revelación y por supuesto, José Smith no tenía la menor idea y le da esa información. Por lo tanto, esa prueba es irrefutable. Ahí está, Dios le conoce. Nosotros hemos recibido también muchas señales y pruebas en nuestra vida. Ojalá que no las olvidemos y no estemos buscando más evidencia, siendo que ya las tenemos. Y acudamos a ella y demos gracias por lo que tenemos. Simplemente eso quería compartir con respecto a tu comentario. Qué bonito es lo que dices, porque a veces sí, y te decía aquí tras de cámaras, te recordaba, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, no, Luis? Hablábamos aquí internamente nosotros, y a veces, hermanos, recibimos mucho, y por algo que no recibimos, dudamos de todo lo que hemos recibido, que ojalá no pase eso con nosotros. De hecho, Luis, ya yéndonos hacia el final de la sección 6, hay dos versículos que me encantan mucho, que empiezan casi de la misma manera. No tengáis miedo, versículo 33. No tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno. Versículo 34. Sí, que no temáis, rebañito, haced lo bueno. Que tanto amor ahí incluido, ¿no? Versículo 36, Luis, dice, elevad hacia mí todo pensamiento. No dudéis, no temáis. Mira, 3 versículos que nos hablan de confiemos, hermanos, confiemos. Y el versículo 36, tal vez, Luis, para cerrar esta sesión, me hace acordar de las palabras del profeta de la restauración, José Smith, pero también del profeta actual, el presidente Nelson. Pensar celestialmente.
hacia mí todo pensamiento. Qué bendición tenemos también de ese patrón constante. Cuando entendemos la doctrina de Cristo, nos damos cuenta que es una. Los profetas no cambian la doctrina de Cristo, porque es una. El pensar celestialmente fue enviado desde la sección 6. Elevar hacia mí todo pensamiento. No quiero decir con esto que el presidente Nelson no se ha inspirado a recordárnoslo ahora, sino que está siguiendo el patrón de la revelación que se dio a José Smith y a Oliver Cowdery. Qué maravilloso. Y cuando Cristo nos habla, o si Él estuviese con nosotros, como estuvo con los nefitas ahí en Tercer Nefi, ¿recuerdan cuando los visitó? ¿Qué es lo primero que hizo? Él va y se muestra y les dice, miren mis manos, toquen, miren mi costado. Y con eso no es para poder demostrarle a lo mejor que era el valiente, no, es para que supieran de que Él es el Cristo, que todo lo que Él había dicho, lo que había hecho y los profetas es real, aquí están en sus manos. Y esto así termina esta sección que es sagradísima, maravillosa, me encanta, y justamente es el mismo ejercicio. Mirad las heridas que traspasaron mi costado, etcétera, etcétera. Ustedes pueden terminar leyendo. Qué maravilloso testimonio y qué maravillosa sección hemos revisado, Walter. Luis, y danos una intro de esta sección 7. ¿Qué vamos a encontrar en la sección 7? No es que no sea importante, sino que seguramente no nos vamos a detener mucho ahí. Pero ¿de qué se trata esta sección? Básicamente esto está relacionado con esta, bueno, recuerden que hay muchas cosas que se van dando, hay muchas preguntas que se van dando, y aquí aparece la situación de Juan, el discípulo amado. Recuerdan ustedes que él tuvo un deseo, por otro lado Pedro tuvo otro deseo, y a ambos se le concedió de acuerdo a sus deseos. Entonces ellos tenían una pregunta con respecto a si efectivamente Juan iba a estar durante todo este tiempo hasta la venida de Jesucristo por segunda vez, y entonces esto viene en respuesta a justamente esta pregunta que ellos tenían. Y bueno, es muy simple, ustedes lo pueden leer en el versículo 3, efectivamente dice, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Qué asignación más linda tuvo él, ¿no? De poder predicar no tan solo por 2 años como cualquier misionero, sino que hasta que Jesucristo viniese por segunda vez. Y el 4 dice, y por esta razón dijo el Señor a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué tiene que ver contigo?, le dice. Porque a lo mejor él dijo, a lo mejor yo quisiera algo. Sin embargo, Pedro había pedido algo diferente y también se le concedió, que es ir con Cristo donde él estaba y su Padre. Por lo tanto, Juan recibió de acuerdo a sus deseos, que eran justos. Maravillosa información que ellos recibieron. Sí, estaba pensando que si estuviéramos en la misión, Luis, que ya fue hace apenas unos pocos años, hermanos, que Luis y yo fuimos a la misión, entonces diríamos, me extendieron la misión, ¿sí? Me extendieron la misión, ¿sí? Y Juan diría, me la extendieron de por vida, ¿sí? Y por la eternidad de predicar el evangelio. El Señor es misericordioso, Luis, y a cada quien le da lo que desea. Yo sé que tú has sido juez de Israel, Luis, seguramente muchas veces. Yo también he tenido la oportunidad de ser juez de Israel varias veces. Y en algunas oportunidades aconsejé con el versículo 8 a jovencitos, a personas que venían a consultarme sobre cosas emocionales, cosas del amor. Me decían, ¿será que esta persona sí es la que yo estoy buscando? ¿Será que esta persona sí va a ser mi esposo o mi esposa? Y yo les leía esta escritura porque Matica me la leyó cuando éramos jovencitos. Versículo 8. De cierto os digo que a los 12 os concederá de acuerdo con vuestros deseos, porque ambos os regocijáis en lo que habéis deseado. Cuando hay cosas que debemos decidir en pareja, como en matrimonio, ¿sí? Como en familia, se nos concederá lo que deseamos si nos regocijamos juntos, ¿sí? Ese es un buen patrón también, Luis. Esa es una buena conducta. ¿Mi esposa está de acuerdo? No, pero yo sí quiero hacerlo. No lo hagas, porque no están de acuerdo juntos. Porque la idea es que estén de acuerdo juntos. Solo tengo esta aplicación ahí pequeña, Luis. No sé si tú la has usado alguna vez. Bueno, sí, definitivamente
las impresiones, y esto está relacionado también con, no sé si se aplica, pero está relacionado también con los testigos. Cuando habla de 2 o 3 testigos, cualquier cosa que sea correcta y hay personas que están de acuerdo en un elemento o que han visto algo específico, vamos adelante. Me encanta eso. Quiero no terminar eso en el versículo 7, hablando de la gran labor que tenía Pedro, Santiago y Juan, recibiendo las llaves del ministerio hasta que yo venga. O sea, es interesante ver cómo esta primera presidencia recibe estas llaves, digamos, que vamos a hablar mucho en diferentes secciones en el futuro. Así que la sección 7 es una buena sección para estudiar. Hay mucho que aprender también ahí. Nos metemos en todo lo que tiene que ver con Juan el Amado, con esto de ser trasladado. Insisto, hay mucho que aprender ahí, pero vale la pena que ustedes entiendan que esta revelación se dio como parte de una pregunta que ellos tuvieron en el minuto en que ellos estaban traduciendo. Y Luis, venimos entonces a la sección 8 y 9. Y encontramos aquí un modelo claro y una explicación celestial de cómo tener revelación personal y cómo recibir las respuestas que deseamos en nuestro corazón. Hondemos un poquito en esto. Entonces, aquí encontramos varias veces la palabra hablé o te hice sentir, porque qué importante es sentir la voz del Señor. Pero cuando hablamos de la voz del Señor, ¿a qué nos referimos? Porque el versículo 2 dice, y aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Luis, ¿cómo es esto de escuchar la voz del Señor? Bueno, esto sí que es un tema muy sagrado y muy interesante, porque quizás con la historia de José Smith y lo que vamos a empezar a aprender desde ahora en todos estos capítulos hasta el final, nos vamos a dar cuenta cómo Dios opera con el hombre, en este caso con el profeta. A veces pensamos José Smith recibiendo la primera visión en esa arboleda, el padre del hijo apareciendo en una luz, después 3 años después vino Moroni en esa pieza y la alumbró completamente y ahí estuvo. Y a veces pensamos que toda revelación y toda visión va por ese lado, pero muchas de las, por no decir la mayoría de las revelaciones que José Smith recibió, fueron impresiones que él tenía en forma individual y había gente que estaba a su alrededor y que probablemente no notaron alguna cosa diferente a lo que se veía en el cuarto normal. Sin embargo, al ver a José Smith o aquellos que estaban recibiendo la revelación, se veía que ellos estaban participando de un evento trascendental. Por lo tanto, es como explicar en lo personal, como yo sé que estas cosas son verdaderas, yo les quiero contar que no tengo palabras para explicar. Son cosas que realmente son muy personales, son impresiones, pero que son tan claras que después que uno recibe estas impresiones no cabe duda de que estas cosas son verdaderas. Y eso es lo que el Espíritu finalmente toma, sella en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que atesorar en el día a día. Es interesante que experiencias de ustedes que están mirando, quizás Walter, yo, en algunos sentidos pueden ser similares, pero podría también decir que muchas de las experiencias son individuales y diferentes, y las impresiones a lo mejor tienen diferentes formas de explicar. Pero lo que está claro es que el Espíritu Santo obra de una manera muy real, y cuando Él lo hace, el conocimiento es clarísimo, la luz es clarísima, y la seguridad de lo que se nos está informando también queda muy seguro en nuestra mente y en nuestro corazón, Walter. Qué bueno que nos has dicho eso, porque hermanos, la voz del Señor tiene muchas maneras en las cuales se puede sentir y se puede escuchar, ¿sí? De hecho, me atrevería a decir, Luis, y espero estar en lo correcto, hermanos, que la voz del Señor se escucha de acuerdo a cada uno de sus hijos. Luis, tú puedes recibir tu revelación de acuerdo a tu propia capacidad. Puedes escuchar esa voz del Señor. No estoy diciendo ni que tu capacidad es menor que la mía o mayor que la mía. Es tu capacidad y es tuya. Y el Señor la conoce. Y de acuerdo con esa capacidad te hace sentir y escuchar tu voz. Estoy recordando las palabras del presidente Packer, ¿no? Puede ser más bien una voz no que tanto que se escucha, sino que se siente. Bueno, cada uno de ustedes tiene su propio testimonio. De hecho, si quieren, coloquen sus comentarios aquí
ilústrenos, enséñennos y compartan con todos cómo ustedes sienten la voz del Señor. Es interesante solamente leer esto para reafirmar lo que tú decías. Versículo 2. Hablaré a tu mente y a tu corazón. Cuando dice hablaré a tu mente y a tu corazón, es que me está hablando, así como yo estoy haciendo esta acción con ustedes ahora por internet. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Se fija que no es fácil entenderlo cognitivamente, digamos, con la mente tan solo. Pero si han tenido esa experiencia ustedes, yo creo que estas palabras vienen en forma muy clara y podemos entenderlo. Y el versículo 3, ustedes pueden ver cómo esto ocurre. He aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés, fíjense, condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre la tierra seca. ¿Cómo ustedes pueden explicar eso? ¿De qué estamos hablando? Explíquenmelo. Bueno, si tenemos el privilegio de escuchar la versión de Moisés y ver cómo eso ocurrió, a lo mejor ni siquiera él va a tener palabras para explicar, pero fueron cosas claras, reales y concretas. Y fíjense la media obra que hizo a través de esto. Maravilloso. Seguramente Moisés nos dirá, no, pues yo sentí que debía traer el pueblo hasta la orilla del Mar Rojo y harí que se hiciera la voluntad del Señor. Y así sucede, mis queridos hermanos. Por eso aquí, antes de saltarnos, Luis, hay un versículo que alguien me preguntaba en alguna ocasión y que a veces ha generado confusión. Versículo 6. Ahora bien, este no es tu único don, porque tienes otro don, el cual es el don de Aarón. Cuando se dio esta revelación en la primera revelación, digámoslo así, hablaba de la vara, ¿sí? De Aarón, ¿sí? Hablaba de la vara de la naturaleza. Así lo escribieron en el primer libro, cuando salió el libro de mandamientos, que así se llamaba Doctrina y Convenios. Pero después se pasa esa transcripción y se coloca el don de Aarón. Oliver Cowdery finalmente recibió el don de Aarón, ¿sí? Porque en muchas ocasiones más bien, sirvió de portavoz al profeta José Smith para toda la iglesia, ¿sí? Era lo que hacía Aarón con Moisés, ¿sí? Ahí no podemos tomar literalmente, era lo que hacía Aarón con Moisés, ¿sí? Y es lo que Oliver Cowdery hizo siempre con José Smith, lo hablamos al principio, Luis. Le ayudó a escribir porque José no era, digámoslo, avesado en la escritura, no sabía hacerlo muy bien en ese momento. Bueno, estuve leyendo un par de declaraciones y por ahí llegué a un par de declaraciones de Emma, hablando de su esposo. Ustedes saben, los que somos casados, que las esposas cuando hablan de uno no tienen mucho filtro en términos de decir la verdad. Y Emma decía que José era bastante ignorante y usaba esas palabras. Y yo cuando leía decía, ¿está bien lo que estoy leyendo? Y él decía, él a veces no puede tomar 2, 3, 4 palabras y hacer una frase adecuada, sino que tomaba mucho y al final no decía mucho, era como rodeaba mucho una idea. Entonces de repente cuando ella tenía algunos registros y algunas cosas que recibían de la traducción del libro de Mormón, ella decía, él no podría haber hecho esto. Entonces es interesante ver cómo el espíritu funciona, los dones funcionan. Me encanta el versículo 10, aprovecho inmediatamente de tomarlo. Recuerda que sin fe no puedes hacer nada. Por tanto, pide con fe. No juegues con estas cosas. No pidas lo que no debes. Eso me encanta. Yo creo que Oliverio y todos estaban, pero siento una lista de peticiones impresionante. Y con esto de alguna manera le dice, preocúpate de las cosas que son fundamentales. Recibe, da gracias, ve los dones que tienes, cultívalos, cumple, ten fe y ándate por ahí. Sé feliz con lo que tienes. Y ya. Sé feliz con lo que te he dado, ¿sí? A veces, Luis, una buena hermana es maestra de la primaria, pero anhela profundamente ser la líder de la sociedad de socorro. Este es un momento, nos decía el Elder Ufdor hace poco, que vino aquí a Colombia, nos decía, oye,
sirve desde donde estás, sirve desde tu esfera, desde tu mundo, desde el lugar donde el Señor te ha puesto, es desde donde Él inspira que hagan las cosas. Ahora, Luis, hablando de esto que decías de Emma, pues estoy pensando que detrás de una mujer sorprendida siempre hay un hombre que sale de la ignorancia, ¿no? Creo que y dijo un apóstol hace poco, ¿recuerdas que detrás de cada buen hombre hay una suegra asombrada? Asombrada, sí. Pues Emma seguramente se sorprendía. Yo creo que Martica hoy día se sorprende y tu esposa Luis se sorprenden de algunas cosas que hacemos y dicen, yo nunca pensé que este muchacho hoy día puede hacer o hablar estas cosas. Yo creo que todos tenemos ese progreso. Ahora, tú dijiste algo bonito y que hace años aprendí de una autoridad general también. Si quieren saber la verdad de su vida, pregúntenselo a su esposa. Ella les dirá realmente quiénes son. Así que, hermanas, ustedes tienen un gran poder para edificar, pero también podrían destruir con sus palabras. Hay que ser cuidadosos con ellas. Muy bien, Luis. Y al final, en la sección 9, eso viene como esa reprimenda, ¿no? Eso mismo que a veces preguntamos, Luis, pero no queremos recibir la respuesta. Y el problema es que no es el problema, sino que el momento en que estamos viviendo, a veces aquí estamos en presencia de dos jóvenes que me imagino que son muy impetuosos. Yo me imagino esa primera visión cuando José Smith recibió a Moroni en su pieza a los 17 años y empezó a recibir tanta información. Yo me imagino la cantidad de preguntas que tenía. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va? ¿Pero dónde? ¿Y qué debo hacer? Me imagino tiene que haber habido pero un cúmulo de preguntas. Y esto yo creo que no es tan solo para él ni para Oliver, sino que también para nosotros. Versículo 3 del capítulo de la sección 9. Ten paciencia, hijo mío, porque es según mi sabiduría, y no es oportuno que traduzcas por ahora. Él quería, como tú bien decías, hacer también lo que José estaba haciendo. Y de hecho en algún minuto tuvo esa facultad y parece, no hay mucho detalle, pero parece que no lo hizo muy bien. Algo pasó. Entonces el Señor le dice, bueno, ahora olvídate de eso, sé tu escribiente nomás y después voy a tener otros registros que a lo mejor me vas a ayudar, pero por ahora preocúpate de lo que yo te estoy. Entonces, he aquí la obra a la cual has sido llamado es la de escribir por mi siervo José. Entonces, lo circunscribe muy bien cuál es tu función. Y eso yo, por lo menos en la iglesia, lo he aprendido muy bien. Yo cuando entré a un obispado a trabajar, fui consejero de un obispo, un buen hombre, y ocurrió que llamó a otro consejero. Entonces estábamos todos consejeros, el obispo, y después el obispo fue relevado. Y después uno de los consejeros fue el obispo, y me llamó a mí como consejero y al otro hermano como consejero, a otro hermano. Y después, por alguna razón, me llamaron a mí como obispo, y yo llamé al que era obispo anteriormente como consejero mío. Y esto es un poco lo que es la iglesia. Claro. No importa dónde estemos sirviendo. Lo importante es cómo lo hagamos y cómo respetamos el manto que tiene cada una de las personas. Yo creo que el gran problema que hemos tenido, y a ver, no quiero adelantarme en la historia, pero en algún minuto Oliver también tuvo ese problema, que probablemente no fue lo suficientemente humilde, que es el ingrediente fundamental para estar en la posición que corresponde, donde hemos sido llamados. Y a veces nosotros como consejeros somos excelentes obispos, como secretarias de una organización somos excelentes presidentas de una organización. Pero cuando se nos llama a ciertas posiciones, debemos cumplir con lo que se nos ha llamado y apoyar a quienes tienen en este minuto la mayordomía de dirigir la organización. Y Luis, eso puede suceder justamente porque el versículo 7 dice, no has entendido. ¿Sí? A veces no hemos entendido, solo queremos, ¿sí? Y no pensamos sino en pedir, ¿sí? Pero cuando nos acercamos al Señor, hermanos, en oración sincera, con un corazón humilde, con verdadera intención, Él nos hará dar tranquilidad en el corazón, nos dará tranquilidad en el corazón de tal manera que nos alineamos con su voluntad, nos alineamos, hacemos una línea directa con el cielo y su voluntad es la nuestra. Te quiero decir, Luis, hasta hace poco estaba sirviendo como presidente de Quórum de Élderes
Y ahora me han dado el relevo y me han llamado como maestro de la escuela dominical. Uy, estoy disfrutando tanto, Te envidio, te envidio. estoy disfrutando mucho. El Señor dice, esto es lo que se te ha mandado y prosperarás. Versículo 13. Sé fiel y no cedas a ninguna tentación. Consérvate firme en la obra a la cual te he llamado. Y ni un cabello de tu cabeza se perderá, Luis. Esto es para ti. Sí, bueno, por eso estoy tan preocupado de cumplir los mandamientos. Yo bromeo, hermanos, pero la vida es inclemente, Luis. Yo que sé más al futuro, en 2, 3 años, se hayan perdido algunos cabellos de mi cabeza, pero la bendición es eterna. La bendición es eterna. Por supuesto. En la eternidad y en esta vida el Señor nos cuidará si contamos con Él. Sí, sin duda, nos hará sentir qué está bien, qué está mal. Luis, terminemos con tu testimonio, esta lección del día de hoy. Simplemente no olviden revisar los versículos 8, 9, que son los versículos clásicos de esta sección. Esto de estudiarlo en la mente, ver si está bien, qué sé yo, guardar en nuestro pecho, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo creo que todo maestro, aún los maestros de la escuela dominical y cualquier maestro de la primaria, etcétera, es probable que una de las grandes frustraciones sea el tiempo que tienen para poder desarrollar los conceptos que están en las lecciones. Y esta frustración, por supuesto, también nos toca a nosotros, semana a semana. Esperamos sinceramente que el Señor nos ilumine para que podamos llevar este buen sentimiento a ustedes y a sus corazones. Saber que Doctrina y Convenio es un libro verdadero. Las revelaciones que ahí están contenidas vienen del Salvador, directamente hacia un profeta, en estas fechas, para nuestro beneficio, para el restablecimiento del reino del Señor aquí en la tierra, en esta dispensación maravillosa del cumplimiento de los tiempos. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas. Me encanta la obra que ellos están haciendo hasta este punto. José Smith, Oliverio Cowdery, esta traducción y con todas las cosas que van a venir más adelante, y ojalá que juntos podamos aprender. No tengo la menor duda que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Estoy feliz de esta nueva etapa que estamos junto a Walter comenzando el día de hoy, y ojalá que ustedes puedan recibir esto de buena manera y que puedan invitar a sus amigos, que puedan invitar a sus familiares, a que puedan suscribir a estas clases y que puedan semana a semana beneficiarse de esto como nosotros nos beneficiamos. No tengo dudas que el presidente Nelson es un profeta. No tengo ninguna duda que estamos en la iglesia de Jesucristo. Lo comparto con mucho cariño con ustedes. Y Walter, reitero tu confianza, que estoy eternamente agradecido por todas las cosas que me has enseñado y me has ayudado. Y aquí estoy para ser un Oliverio Cowdery para ti en cualquier minuto. Gracias, querido Luis. Bueno, hermanos, pues déjenos sus comentarios. ¿Cómo se sintieron en esta lección compartida aquí con mi buen amigo Luis Calkin, y este servicio que nos presta enseñándonos todo su conocimiento, todo lo que ha recibido del Señor? Gracias a todos ustedes. Recuerden que tenemos aquí el club de lectura, que lo tendremos en un nuevo canal ya, que estaremos ahí también con Luis Calkin, con Liz Posada y con otros invitados. Aquí también tendremos otros invitados que compartirán con nosotros lo que saben. Muy pronto van a recibir sorpresas aquí. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Espero que esta clase, junto con mi querido Luis, Escuela Dominical, les haya servido. No olviden leer sus escrituras de manera personal y familiar, hermanos. Esto no lo reemplaza en ningún momento. Y quiero y deseo con todo mi corazón que esto que hemos aprendido hoy nos ayude a todos a ser un poquito, hermanos, un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes. Chao, chao.